Muy buenas a todos a un nuevo reporte de mercado semanal en el canal Brújula de Mercados, tu canal de mercados en español. Y bueno, saludo desde aquí a colaboradores como Adrián Guzmán a través de Bolsa School, Caballeros de Dinero. Y bueno, vamos a tratar de hacer un reporte interesante esta semana que luego, si da tiempo, incluso hasta subiremos a los blogs el comentario en texto de lo que vamos a comentar hoy. Ya sabéis que en el vídeo siempre hay más información que lo que se puede escribir porque me da más tiempo a desarrollar lo que realmente estoy pensando en audio, ¿no? Que tener que escribir un artículo que en suma lo que es una síntesis de lo que este vídeo reporte de mercado te va a contar. Fijaos, la portada de esta semana que he elegido no podía ser de otro modo, porque justo además hace tan solo 2-3 minutos escuchaba el cierre del mercado americano eh, a través de las cadenas, puesto que retransmito desde la oficina de Londres, ¿vale? Decía, el imperio se desinfla. ¿Por qué el imperio se desinfla? Bueno, pues por varios motivos. La portada que tenemos, si os fijáis, es el oso muerto de hambre con un carrito de la compra dando vueltas y el mercado que pone Mother Supermarket Stock Markets nos muestra Google, Amazon, Tesla, esas portadas, ¿no? En el supermercado. Y la cara de Yellen como Mother's Super Stock Markets, la madre de ese supermercado, ¿vale? ¿Por qué? Pues un simbolismo que muestra cómo los bajistas, los osos, están muertos de hambre desde hace ya mucho tiempo. Si vemos el ciclo alcista que tiene sobre todo el mercado americano, es exageradamente inclinado, es exageradamente impulsivo, sin apenas correcciones, lo cual es muy sospechoso. Y el título del Imperio se desinfla viene por un evento que sigue sorprendiendo. No doy crédito a lo que veo. El dólar sigue en caída libre y para salir de dudas os he traído muchos gráficos en los cuales vamos a ver niveles clave porque desde luego es algo increíble. Vamos a ver que desde los últimos 2 años nunca hemos visto un movimiento tan consecutivo en la divisa sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo de pausa, ¿vale? Y vamos a encontrarnos con escenas muy pintorescas, por ejemplo, el hecho de que ahora Trump sea amigo de Yellen, ¿vale? Cosa que la criticó durante la campaña. Pero bueno, no dilatemos esto más y empecemos ya con la parrilla de contenido para el vídeo reporte de esta semana. ¿Con qué empezamos? Claves de mercado. Un dólar en caída libre. Despierte, el mercado aún no está cayendo. Vamos a explicar por qué el mercado, por mucho que se haya hablado tras esta semana de resultados empresariales, tanto en Europa como en Estados Unidos, de las bajadas que se están produciendo. Hace ya 2 o 3 semanas comentábamos, por ejemplo, los valores tan inflados de las tecnológicas, pero el mercado aún no se está cayendo y lo demostraremos ahora con varios gráficos, ¿vale? Trump apoya a Yellen, lo increíble. Trump, que además durante la campaña acusó a Yellen de prácticamente estar haciendo el juego a los demócratas por no iniciar la subida de tipos, para protegerles, porque saben que electoralmente les perjudicaría antes de las elecciones, etcétera, etcétera. Ahora resulta que la dedica elogios. He traído textualmente expresiones que ha hecho Trump sobre Yellen para que te informes, para que estés bien al día de cuál es el escenario realmente monetario que hay detrás de fondo de los mercados financieros, porque ya sabéis, lo repito una vez más, desde Brújula de Mercado insisto siempre en lo mismo, el contexto macro y fundamental que hay detrás del mercado te va a dar las claves hacia qué gráficos apuntar. Los técnicos suelen decir, el precio lo descuenta todo, el gráfico lo descuenta todo. Incluso una frase muy típica es, muéstrame el gráfico y te diré las noticias. Esa frase es un clásico dentro de los traders y los analistas. Si bien, estoy de acuerdo, los gráficos nos van a descontar todo, por eso utilizamos gráficos en Brújula de Mercados. Pero lo que es cierto es que qué gráficos mirar nos lo dice entender el contexto fundamental y macro de ese mercado. Por eso siempre hay que hacer un cóctel, un buen cóctel nutritivo para el operador de bolsa a través de Brújula de Mercados en el cual puedas ponerte al día de aspectos fundamentales, lógica, desmentir lo que estamos oyendo en algunos sitios, ver qué hay de verdad en todo eso y complementarlo con un buen surtido de gráficos que nos muestren niveles fundamentales que vigilar, ¿vale? Estados Unidos gana enemigos, más tensión. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del proyecto de ley de sanciones que presenta Estados Unidos y que Trump apenas le quedan 9 días para firmar, ¿vale? Oro cada vez más crucial, las reservas monetarias, ¿vale? Ese oro que cada vez aumenta más y más y más y más desde los últimos prácticamente 7 años, 6 años, 5 años en las reservas de la mayor parte de bancos centrales fuera
de Estados Unidos, obviamente, y fuera de la zona euro, ¿vale? Petróleo como pieza clave del escenario mundial. ¿Por qué el petróleo va a ser fundamental? Y no va a ser por las noticias de OPEP o sauditas o todo lo demás que simplemente, y lo he dicho desde el año 2015, cuando inicié las primeras andanzas hablando de que el crudo se desplomaría, etcétera. El crudo no va a depender de la OPEP. La OPEP va a ser ruido. La OPEP va a generar ligeros movimientos de mercado en el crudo o fuertes movimientos de mercado de 1 o 2 dólares en el crudo, pero el grosso del movimiento que tenga el petróleo no va a depender de la OPEP, hacedme caso, va a depender del escenario geopolítico y va a depender de qué estrategia hay detrás de eso y va a depender de quiénes están comprando el crudo y quiénes los están vendiendo. Va a depender de muchos factores, ¿vale? Los rusos, los sauditas, los chinos, los iraníes, todos esos factores dependen, los venezolanos, pero no de pactos de la OPEP ni nada parecido, ¿vale? No va por ahí la historia, en mi opinión. Bien, bueno, pues entramos ya en escena. El mercado está cayendo y cojo un ejemplo, Amazon, que se ha hablado de las caídas de Amazon, que se habla de estas tecnológicas, las Facebook, Apple, Amazon, todas ellas que están cayendo. ¿De verdad están cayendo? No hemos visto nada, no hemos visto nada. ¿Esto es un mercado bajista? Una bajada fuerte, sí. Velas diarias, 2 sesiones con un gap fortísimo de apertura, un gap bajista. Bien, de acuerdo. Está cayendo. Porque miremos sencillamente lo que hace cuando lo vemos en perspectiva. Durante todo el año está cayendo, ni mucho menos, ¿verdad? Y si lo pongo en este contexto, fijaos desde el año 2010 la pedazo de subida que está haciendo el mercado. Ni de coña está cayendo, hablando claro. La semana pasada hablábamos del VIX. Esos sí son datos relevantes. A eso sí que hay que prestarle atención. El VIX, el índice de volatilidad del mayor índice mundial, de la mayor bolsa del mundo, el índice de volatilidad de la mayor bolsa del mundo nos muestra mínimos de volatilidad vistos en el 2006-2007, vistos en el 93, 94. ¿Qué pasa? Preludios de los cracks más fuertes que se han conocido en los últimos años, ¿vale? 2006-2007, 2008 crack. 1997, 95, 94, 96, 1998 otro crack, el LTCM, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con este mercado porque está más que de sobra inflado y lo hemos dicho 1000 veces. Y con esto lo veremos ahora después con el SP500, ¿vale? No hay ni siquiera que mostrar mercados largoplacistas o gráficos largoplacistas en el SP porque si los mostramos da vértigo la subida sin corrección que tiene ese mercado, ¿vale? Y bueno, vamos a comentar también ahora, por ejemplo, el tema de por qué Estados Unidos está ganando enemigos. Y voy a explicar por qué hablo de esto. Hablo de que Estados Unidos gana enemigos sencillamente porque necesitamos con urgencia que el dólar se recupere. Porque esto empieza a preocupar bastante. Un dólar tan barato empieza a dar una sensación muy débil y muy volátil al mercado americano que está muy arriba con ese dólar tan barato. Es decir, empezamos a no creernos nada. Si el dólar está barato quiere decir que no hay crecimiento económico, que quiere decir que no hay incremento de las nóminas, quiere decir que no hay consumo, quiere decir que una serie de factores que nos pueden preocupar bastante, ¿vale? Que caiga la inversión en Estados Unidos, muchas cosas que a nivel macro están interrelacionadas con un dólar barato y con una tasa de interés que se quede estancada. Eso es lo que preocupa, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las sanciones que pone Estados Unidos, el hecho de que gane enemigos, nos da a entender que necesitamos urgentemente buenas noticias en Estados Unidos, no esto. Porque nos hace falta positivismo en Estados Unidos y no esto, ¿vale? No hagáis caso al título, se me ha olvidado borrar el de la semana anterior, Tapering the Fed, no tiene nada que ver con esto. Paquete de sanciones, proyecto de ley que se presenta en realidad, mi opinión más particular, ¿para qué está hecho esto? Para impedir que Donald Trump pueda desdecirse las sanciones. Es decir, ahora los republicanos, que van por encima de Donald Trump, van por encima del presidente de gobierno de Estados Unidos, plantean un proyecto de ley que el presidente tiene que firmar en 9 días que le quedan o 9 o 8 días que le deben quedar para poder firmar este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece lo siguiente. Las sanciones anteriores de Obama se convierten ahora en ley. Las compañías internacionales que cooperen con Rusia en el sector energético serán sancionadas. Los bienes de las compañías estatales de Rusia en Estados Unidos serán bloqueados. Se reducirá el tiempo de préstamos para los bancos y las compañías de gas y petróleo de Rusia. Se le pone en alto al presidente Trump para que no pueda levantar las sanciones contra Rusia. Es decir, lo que eran sanciones temporales o eventuales se convierten ahora en un proyecto de ley, en Estados Unidos en el momento en que sean aprobados. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, lo que hagan los americanos y los rusos a matar, o más bien los americanos contra los rusos, no nos preocupa. El problema es que son sanciones contra Rusia, sanciones contra Irán, sanciones contra Qatar, sanciones contra Corea del Norte, sanciones contra China por no parar los pies a Corea del Norte. Es decir, se está dedicando a empapelar el mundo de regulación
Porque os recuerdo que también hablamos en Brújula de Mercado sobre regulación que establecería Estados Unidos sobre el Bitcoin y los controles de Bitcoin. Es el país que en aquel momento, en aquel artículo, vídeo artículo que hicimos hace 3, 4 semanas atrás, comentábamos, está inundando de regulación el mundo. Pobre de aquel que tenga esa nacionalidad, porque no importa que esté en la otra punta del mundo, seguirá pagando impuestos, seguirá teniendo controles sobre capital. Una serie de cosas que desde luego dejan ya que pensar que Estados Unidos sea el país del mundo, el mundo libre, ¿no? Porque lo que tiene es cada vez más regulación frente a otros países que lo que hacen es liberalizarse. ¿Vale? Esto nos preocupa y sin duda alguna vais a ver por qué lado va esto. Prestad atención a esta cláusula en concreto, la que hemos puesto aquí de las compañías internacionales que cooperen con Rusia en el sector energético serán sancionadas, porque esto es la clave de lo que va a abrir ahora un conflicto un poco más alarmante si cabe. ¿Qué es? Estados Unidos no tiene el derecho de juzgar a las compañías europeas. Esto lo dice Martin Schaffer, portavoz del ministro alemán de Exteriores. Es decir, Asuntos Exteriores alemán dice que quién es Estados Unidos para decir con quién deben relacionarse comercialmente las compañías europeas. Y no solo eso, sino que además Europa anuncia que si Estados Unidos pone en juego esas medidas que sancionen a compañías europeas, pues Europa tomará sanciones contra Estados Unidos. Lo nunca visto, ¿vale? Y en este caso, bueno, jaque mate tiene 10 días para aceptar o decorosamente. Es decir, a Trump ahora le ponen aquí la situación de que por mucha mano que le quiera dar a Putin, ahora le toca jugar la baza. Y su partido lanza un proyecto de ley que él debe firmar como presidente de gobierno, quiera o no quiera. ¿Qué está detrás de fondo de las sanciones? Esto lo comenté la semana pasada, días antes de que saliesen este tipo de noticias. Dije mi opinión. Lo visteis en el vídeo que se publicó, creo que fue el martes, lunes, martes. Y efectivamente, una vez más, tomamos un poco la delantera en Brújula de Mercado, porque si os fijáis, lo que estamos viendo ahora, esto por ejemplo lo publicaba Hispan TV hace tan solo 2, 3 días, es lo que dije hace como una semana, que es el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es el proyecto que establece entre Austria y Alemania la construcción de un gasoducto que llegaría desde Rusia hasta Alemania por el mar Báltico, y eso es lo que se boicotea. Pensad una cosa, lo comenté en el vídeo, si el comercio de gas es parado, porque los tres principales proveedores de gas del mundo son Qatar, Estados Unidos y Rusia. Si Rusia, tras las sanciones, no puede suministrar gas a Europa, si Qatar, por las sanciones, tampoco puede suministrar gas, nos quedan los sauditas y los americanos, que son el mismo equipo, ¿vale? Juegan juntos, la misma liga. Entonces, lo que están haciendo es monopolizar el mercado a través de la regulación, ¿ok? Bien, para los que os aburren estos temas, buenas noticias. Se ha terminado la geopolítica y ahora hablamos del dólar. El dólar KO. Fijaos, os he traído, puesto que ya no sabemos hacia dónde tirará esto, os he traído dos índices. Os he hablado más de una vez de ellos, el DXY y el Dow Jones FXTM, ¿vale? La diferencia entre ambos, si me fijo en el DXY, que es el clásico, el más antiguo de ellos, es que el DXY ya me está dando esa zona de dilatación. Lo que me resulta poco creíble es que el dólar cruce toda esta franja de aquí sin hacer una sola corrección. Durante 2 años, estamos aquí en 2015, ¿vale? Durante 2 años el dólar ha estado fluctuando en esta zona. Tras las elecciones de Trump, rompió esa zona lateral. Su proyección que era totalmente alcista. ¿Motivo de qué? Motivo del discurso de Trump. Inversión, 1.000 millones de inversión, plan fiscal del 15% de impuestos sobre empresas. Revolucionario, por completo. Un bombazo para reactivar la economía americana. ¿Dónde se ha ido? Al garete. El programa Obamacare no puede ser reformado. La votación de los republicanos en contra del programa dicho claramente, de Trump, de las propuestas de Trump, que se caen una tras otra. No puede gobernar de esa forma, así que le acaban tumbando. Dólar refleja esa debilidad y se nos va aquí. Pero de verdad se va a perder este lateral formado desde 2015 sin darnos al menos una corrección, lo dudo. Ahora, si me fijo, por ejemplo, en el FXTM, Dow Jones FXTM índice dólar, la diferencia que había, y os recuerdo, es que este índice que se pondera contra 4 divisas, en las cuales está el yen, el euro, la libra, y el yen, el euro, la libra, yen, euro, libra y dólar, sí, las 4 divisas, no tiene en cuenta o no está considerando el peso que tiene ponderado cada una de ellas. En el antiguo índice que acabamos de ver, en el clásico, el que más pesa es el euro, por eso tiene mucha influencia ahí. Pero en este pesan todas un 25%. Perdón, la que se me olvidaba, el franco suizo. Libra, franco suizo, euro, yen,
y dólar, esas 5 divisas. Y este índice lo que refleja es el peso del dólar frente al resto de divisas, es decir, el índice dólar valorado contra el resto de divisas. Pero cada una ya pesa el 25%. Luego es equitativo. Y en este sí nos queda todavía más recorrido bajista. Es decir, en este todavía podríamos ver un dólar que caiga aún más, lo cual es muy, muy preocupante, porque fijaos toda la caída sin una sola corrección, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos como este solamente se han producido aquí. Y aquí que había el cierre de la QE americana. Una acción monetaria directa fue la que hizo que esto se bajase. Pero aquí no había ninguna acción monetaria. Aquí es el mercado el que está tumbando el dólar, ¿vale? Bien, pues sigo, porque me da miedo que con los que os tengo que contar se haga demasiado largo este vídeo. Trump quiere ahora que Yellen siga al frente de la Fed. Meses después de señalar que Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, debería estar avergonzada de sí misma por actuar de manera política, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó esta semana que podría mantener al frente del Banco Central en 2018. Absolutamente, Yellen está entre los candidatos. Me gusta su actitud. Creo que ha hecho un buen trabajo, dijo Trump en la entrevista en el diario Wall Street Journal. El mandatario, que se ha definido a sí mismo como el rey de la deuda, agregó que le gustaría que los tipos de interés se mantengan bajos y ella ha sido históricamente una persona de bajos tipos de interés. Yellen concluye su mandato al frente de la Fed en febrero de 2018 y corresponde al presidente decir quién estará al frente del todopoderoso Banco Central estadounidense en los siguientes 5 años. Quedan atrás las duras críticas durante la campaña electoral de Trump a la primera mujer al frente de la Reserva Federal en sus más de 100 años de historia, en los que aseguró que debería estar avergonzada de sí misma por actuar de manera política para proteger los intereses del expresidente Barack Obama y crear una burbuja financiera. Lo más probable es que de ganar las elecciones la reemplace, sostuvo el entonces candidato republicano a mediados de 2016. Pues ya no la reemplaza, ya se queda con ella. Y no solo eso, le gusta, ¿por qué? Lo ha dicho bien claro, por el mantenimiento de tipos bajos. Trump quería un dólar barato y lo dijo en campaña. Trump ha criticado a todos de manipular la divisa, dijo que China manipulaba la divisa, dijo que Europa manipulaba la divisa, dijo que Japón manipulaba la divisa, todos manipulaban la divisa. En Brújula de Mercados lo contamos en su momento, aquel comentario que hizo Trump. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos también la manipula, ¿verdad? Tiene la divisa abaratándose por completo. No parece que vaya a seguir con la subida de tipos, o al menos es lo que nos quieren dar a entender. Ya sabéis que el mercado luego lo que hará será justo lo contrario cuando veamos que ya todo el mundo ha tirado la toalla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se desdice de la postura que tenía antes Trump. Y resalto un artículo bastante bueno que os he traído de Daily Reckoning, que me ha gustado bastante, el derrumbe final de un imperio que fracasa. En Occidente y ciertamente en los Estados Unidos hay una tendencia a rechazar este tipo de pensamiento y comentario pro oro y antidólar de los rusos. De hecho, es un duro trago para la mayoría de la gente imaginar un mundo en el que el dólar no es el rey. Sin embargo, cada vez más el comercio mundial está alejándose de las denominaciones en dólares. Rusia lleva a cabo gran parte de su comercio con China en rublos yuan, con un intercambio de oro en Shanghái para garantizar la valoración adecuada. Os recuerdo que en Brújula de Mercados dimos la noticia de cuando se creó un banco de arbitraje desde Rusia hecho con China para establecer un patrón yuan-oro. ¿Vale? Además, es probable que haya oído hablar de los esfuerzos de China para llevar a cabo más y más comercio en todo el mundo en yuanes, todos respaldados por la Bolsa de Oro de Shanghái, porque Shanghái anunció que cotizaría el oro, lingotes de oro en yuanes si no era incluido en la cesta de divisas del FMI, ¿vale? De hecho, Beijing está trabajando incluso con Arabia Saudita para desplazar el petrodólar como base para fijar precios de las exportaciones de petróleo a China. China ya ha importado petróleo de Rusia, Irán, Angola, precio en yuanes y esos yuanes son negociables por oro. De cara al futuro, si China rompe el vínculo saudí con el petrodólar, no se sabe cuáles podrían ser las repercusiones en otros sectores del comercio internacional. Os recuerdo, los vínculos petrodólar son de allá por entonces de los 70, la fundación de la OPEP, que se funda solamente cuando se establece cotizar en dólares el petróleo del mundo. Así se legitimaba el uso del dólar, ¿vale? Que estaba ya entonces en bancarrota cuando Estados Unidos empezó a entrar en déficit. Oro y plata están volviendo al trono monetario. Nos acercamos rápidamente a un nuevo mundo de inflexión monetaria. El próximo sistema de comercio mundial ya se está estableciendo a simple vista, siempre y cuando siga los hechos y observe quién está comprando barras de oro y dónde ese metal se dirige. ¿Y quiénes son? China y Rusia. ¿Vale? Primer cuadro que va a explicar el contexto mundial en el que nos estamos viendo y por qué importa la caída del dólar, la subida del oro y la subida del crudo. Rivales en China, Saudi Arabia has lost out of... Bueno, hablando ya en cristiano,
lo que vemos aquí es el comercio, la importación que hacía China de petróleo. Arabia Saudita prácticamente la mantiene parada o estable. Rusia por primera vez empieza a superar las importaciones de China. Rusia empieza a vender más petróleo a China que lo que hace Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita, hablando claro, va a perder su cuota de mercado del mayor comprador de crudo del mundo, porque China es una gigantesca máquina de consumo de materia prima a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que los sauditas están viendo que tras la guerra que iniciaron ellos en 2014, tumbando el precio del crudo y llevando el bono a 10 años de Rusia a la quiebra, que casi lo consiguen, llevaron al 16% la tasa de interés en Rusia, lo que se dan cuenta es que Rusia aguantó con financiación, Rusia empezó a quemar reservas y a comprar incluso más crudo, Rusia aumentó sus reservas de crudo y encima Rusia se convierte en un proveedor ahora que supera a Arabia Saudita dentro de China. Ahí está la batalla, eso es lo que está ocurriendo realmente. Quienes controlen el flujo energético del mundo controlan la divisa, porque los Estados Unidos se han mantenido donde están por el control del flujo energético del mundo cotizan dólares. Si esta jugada sale bien, cambiaría el patrón dólar, ¿vale? BRICS, Rusia Central Bank Gold Reserves. Lo que nos muestra es la acumulación en toneladas de reservas de oro del Banco Central de Rusia desde 2006 hasta ahora. Como veis, no hay mucha creencia en dólares. Es tan sencillo como que un banco central guarda sus reservas en la mayor divisa del mundo, que son los dólares, y de hecho el 60% de los bancos centrales más grandes del mundo tienen dólares en reserva, o lo hace en lingotes de oro. Y Rusia ha escogido los lingotes de oro, ¿vale? Y por eso me voy ya al gráfico del dólar. ¿Ok? En la semana pasada, fijaos, os mostraba este latigazo de aquí. Decíamos que el dólar debería corregir. Y si corregía el dólar, veríamos un cambio aquí en la tendencia. Pero si fallaba la estrategia, los objetivos estaban en que siguiese subiendo. Bueno, esta semana ya nos hemos encontrado con lo que ha ocurrido, que es este gráfico de aquí. Es decir, hemos ido de cabeza a ese nivel, lo tenemos ahí. Francamente, viendo cómo está el dólar, si realmente revienta y pierde los niveles que hemos visto en los índices dólar, lo habéis visto antes, si perdemos ese lateral en los índices dólar, prepárate para que haya una subida muy fuerte del oro, ¿vale? ¿Qué sigo esperando? Insisto en que sigo esperando que haya una corrección. No puede ir en una dirección el mercado, no puede ir en contra de la ley de la gravedad, por decirlo así. No puede estar el eurodólar subiendo consecutivamente sin una sola corrección. Tiene que haber una corrección de mercado, tiene que haber un repunte en el dólar, ¿vale? Que el dólar está complicado y débil en el largo plazo, sin lugar a dudas, tiene un contexto muy complicado a nivel mundial, pero eso no quiere decir que el dólar sea débil ahora mismo, en estos momentos, pese a toda la caída que está teniendo, ¿vale? Va a venir algún revés por algún lado y lo avisamos desde aquí, desde Brújula de Mercados. Con el contexto que estamos viendo, cuando ya todo el mundo tire la toalla, va a venir un revés y un fortalecimiento del dólar, ¿ok? Es el objetivo, 1.325 dólares la onza si ese dólar se acaba partiendo, ¿vale? Pero de momento en 1.280, 1.270, nivel por cierto que ya dimos hace días, 1.270 y que estamos ya rozando con los dedos, puede iniciarse otro movimiento, ¿lo veis? Seríamos zona de triple techo y darse la vuelta. Pero ¿qué pasa? Insisto, si rompemos ese lateral, si el dólar ya se va a pique, ya ha roto los máximos en eurodólar, habrá una subida del oro, claro, ¿vale? Euro dólar, aquí traigo el gráfico, aquí entenderéis de qué estoy hablando. Por cierto, pongo en práctica una técnica que estoy mostrando aquí, ¿vale? Trazo laterales, como ya sabéis, busco zonas de valor de precio, que son estas de aquí, zonas en las que el precio se condensa, lateraliza. Esos rangos, cuando se rompen al alza, lo que hago es proyectarlos, ¿vale? Es decir, la proyección de este rango sería esta zona, que es exactamente la misma longitud hacia arriba. Pero ¿qué hago? Fijaos cómo en cualquier rango que encontréis lateral, en cualquier rango lateral, en la zona del 50% de FIBO siempre va a haber acumulación de precio. Aquí hay giro de tendencia, aquí prácticamente hay giro de tendencia, aquí hay techo, soporte, ¿lo veis? En un 50%, busco siempre ese movimiento. ¿Dónde estamos? A punto de llegar a un 50%, ¿lo veis? Luego, lo que estoy diciendo con todo esto es que estamos muy cerquita de llegar al 50% del movimiento completo que tendría que hacer lateralmente. Y eso es en 18.92 o 18.119, por ejemplo. 1.19 sería una zona en la que muy probablemente no podéis aguantar la subida, ¿vale? Los objetivos que di en radio fue 1.18 y 1.21, como zonas objetivo que tendría el eurodólar viendo la fortaleza que está cogiendo el euro contra el dólar y viendo la caída del dólar la semana pasada, ¿vale? Pero cuando miro esto en el intradía o en el corto plazo, velas de 4 horas, lo que me doy cuenta es que es insostenible una subida de este calibre sin que inicie una corrección. Por eso creo que ese 1.19 que tenemos ahí, que sería el 50% del movimiento, que es este nivel de aquí, estamos ya prácticamente ahí, ¿vale? Entonces creo que esa dilatación no va a darse la vuelta sin que lleguemos a esa zona.
Y sigo y me mantengo bajista en el euro dólar. Más claro imposible. Soy bajista en el euro dólar. Creo que va a dilatar hasta esa zona de nuevo, ¿vale? Y francamente, estamos viendo ya algo inusitado. Es decir, si esto no inicia una corrección, desde luego, llegado al punto en el que hemos llegado, somos bajistas, pero ya no somos bajistas esperando ninguna zona. Ahora somos bajistas con objetivos aquí. Es decir, que vuelva a la ruptura del canal. No os engañéis. Si esto se da la vuelta, cuando llegue aquí, ya va a ser zona de apoyo. Media de 200 sobrepasada. Estamos ahora sobre soportes, ¿vale? Ya no hay corrección. Bien, sigo, gráfico. Me fijo de nuevo, dólar franco suizo de nuevo. Esta es la excepción del dólar esta semana, ¿vale? El dólar se ha debilitado clarísimamente, pero ha habido una moneda que se ha debilitado más aún todavía, que es el franco suizo. Lo tenéis aquí, ¿vale? Esa tendencia que vemos aquí muestra primero el pepinazo que se metió el franco suizo, la caída aquella tan fuerte que tuvo cuando removieron la tasa convertible con euro. ¿Os acordáis que metió un susto todo el mercado? Y casualmente, ¿qué es? Zona tendencial en el largo plazo, estos son velas semanales pero vienen de velas mensuales, donde se veía clarísimamente ese doble fondo donde apoya, ¿vale? ¿Qué creo que puede hacer? Creo que si viésemos el fortalecimiento ese del dólar que esperamos, tenemos a huevo este mercado para buscarle ese recorrido en el dólar franco suizo alcista, ¿vale? Alcista. Cuidado con él, pero alcista. ¿Hacia dónde? Hacia el 1,2830. ¿Lo veis? 1,9825, 1,9830 y en el largo plazo hacia el 1 directamente, hacia la confluencia con el dólar equivalente al franco suizo, ¿vale? Tengo un gráfico de corto plazo, ahí me encuentro con esto, cuidado, porque estoy en una banda, en dos bandas ahora mismo, ¿vale? Ese doble fondo que teníamos trazado y que pueden servir, de hecho sirven ahora mismo de resistencia. En el corto plazo las medias móviles siguen siendo bajistas, por lo tanto es normal que pueda costarle romperlo, pero si lo rompe, los objetivos en el largo plazo son claros, estos de aquí, ¿vale? ¿Ok? Lo que no quiere decir es que las próximas sesiones pueda estar jugando con estas dos bandas de aquí, ¿vale? Pero mi objetivo es alcista porque sabéis que no opero el intradía como tal, salvo en contadas ocasiones. Trabajo en largo plazo, ¿ok? Venga, voy avanzando, libra dólar. Libra dólar me encuentro con esto. Hablábamos de un movimiento alcista en el libra dólar. Mostramos incluso un hombro cabeza a hombro que está en la siguiente gráfica. Y creo que francamente ese será el objetivo que de momento se está cumpliendo, el 1,33, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dólar si sigue tan débil, pues lo pone muy fácil para la libra. Por cierto, hay datos de libra y de dólar esta semana. La semana pasada mostrábamos este hombro cabeza a hombro invertido. Hablábamos de que el objetivo sería en torno al 1,35, ¿lo veis? Rompiendo el hombro cabeza a hombro, rompiendo la línea clavicular. Y bueno, esto es lo que tenemos ahora. Lo ha roto, ¿lo veis? Lo ha roto. Lo que yo esperaría sería alguna vela que se abra ya por encima de estos niveles. Es decir, en cuanto veamos que consolida el precio por aquí, son muy buenas zonas de compra en libra dólar, ¿vale? En libra dólar. Y sin duda alguna, como esta semana hay datos, nos van a servir para empujar un poco el mercado, ¿vale? Cualquiera de esos datos. Dólar yen, en dólar yen lo que me he encontrado es normal, bajadas. Aquí sí es un ciclo natural. Os he dicho que el dólar franco suizo era la excepción, pero el dólar yen refleja perfectamente la vida del dólar. ¿Lo veis? Clarísimo. Esa caída que tiene. He traído también, además de este, bueno, el objetivo que tengo, ¿lo veis? Hay un canal, ¿lo veis? Ese canal que estamos formando puede bajar un poco más y luego rebotar al alza. Indicaría fortaleza del dólar, significaría que el dólar recupere algo. Bueno, si conseguimos el objetivo, que es corrección bajista en el euro dólar, repunte del dólar. ¿Por qué? Porque son semanas y semanas ya cayendo. Repunta el dólar. Obviamente el dólar yen es una buena zona de compra, o sea, es un buen par para comprar dólar yen, ¿vale? En el largo plazo sigue siendo bajista, ¿vale? Si lo ponéis en gráficos mensuales te va a dar que se va a ir a esta zona de aquí, ¿vale? A todo esto. Entonces, de nuevo, lo buscaría o lo miro como zona de compra esperando el repunte del dólar, ¿ok? Dólar canadiense, dólar contra dólar canadiense o contra el CAD. Fijaos la caída tan brutal que ha tenido. ¿Y por qué ha tenido esa caída tan brutal? Bueno, pues porque en realidad con lo que me encuentro es que hay un fortalecimiento del canadiense y hay una caída del dólar. Se juntan dos factores. El dólar se debilita, por lo tanto compra menos canadienses, pero es que el canadiense se vuelve más caro. ¿Por qué se vuelve más caro el CAD? ¿Vale? ¿Alguien lo sabe? He dado una pista en la diapositiva. Fijaros, la diapo de hoy tiene aquí el petróleo. ¿Por qué? Porque sabéis que Canadá es una de las mayores reservas de crudo del mundo y la moneda canadiense tiene bastante dependencia del crudo, ¿vale? Como lo tiene el rublo, como lo tiene el NOK noruego. Y en este caso, ¿qué me encuentro? Que hemos tenido, pongo gráfico, esta semana un repunte muy bonito y muy fuerte del crudo. ¿Lo veis? Hace 3 semanas publicamos que el crudo necesariamente tenía que subir.
¿vale? Porque no puede estar ahí tirado. Da igual cómo se pongan, fijaos los niveles. Es que es muy complicado que eso lo tumben viendo cómo está. Y aparte porque es que les hace falta inflación a los bancos centrales, tanto que hablan, ¿verdad? Si quieren poder desmantelar las QEs, y Draghi ya hablaba de un tapering, hacía magos de eso, que ya desmentimos que eso no va a ir a ningún sitio, les hará falta esto, ¿vale? Bien, pues venga, vamos cerrando ya. Renta variable, me voy. DAX, ¿qué tengo? La semana pasada hablábamos de esta zona de aquí. Esto es en el largo plazo. Veíamos que, fijaos bien en este rango, ¿vale? Quiero que le prestéis atención a este rango de aquí, a este de aquí, este rango, porque ya estamos dentro de ese rango. Estamos consolidados dentro de ese rango. Eso quiere decir que el mercado en Europa ahora mismo es bajista por lo que pesa el euro con la industria alemana, ¿vale? A los alemanes no les gusta esto, nada. Entonces, ¿qué me encuentro? La semana pasada hablábamos de esto y la semana pasada dábamos como objetivo este nivel y este otro nivel, ¿vale? Bueno, pues eso la semana pasada. Claro, ¿qué ha pasado? Que ha seguido subiendo el eurodólar. Y con el dólar caro ya se sabe que la industria alemana vende menos. Hemos llegado prácticamente ya al primer objetivo que marcamos la semana pasada. Es decir, medalla de oro en el mercado alemán y el mercado europeo porque ya hemos alcanzado ese movimiento bajista y que francamente creo que irá que continuará, puede que nos haga algún rebote, si se debilita un poquito el euro dólar, pero continúa porque estamos ya dentro de este rango que tanto decíamos. Era un rango de ruptura de máximos y por lo tanto ahora que se ha metido dentro le va a costar romper. Lo que sube, vuelvo a hacer, va a hacerle tope los 12.300 puntos en el DAX. Por eso los objetivos que son más bien ir hacia los 12.000 puntos, 11.950, 12.000 puntos en el DAX que no buscarle subidas al mercado, ¿vale? Yo no buscaría subidas en Europa viendo cómo está el euro dólar. SP500, curioso, porque sí que tengo una figura interesante, pero ya sabéis que es totalmente artificial el SP ahora mismo. Se mantiene por el dólar barato, inusualmente barato, y en el momento en el que hagan ese movimiento de ficha que endurezca el dólar, repentinamente es probable que nos pinche el mercado americano, ¿vale? Porque ya estamos dando síntomas débiles con el tema de las compañías tecnológicas y demás, pues ¿para qué queremos más? Si encima este eurodólar corrige y el dólar repunta, se vuelve más cara la renta variable americana. Los objetivos que tenemos son 1.450 puntos, perdón, 2.450 puntos SP e incluso más allá, 2.440 puntos SP, ¿vale? Mega sencillo, volver a la zona de media de 200, volver a la zona de máximos aquí anteriores, el rango anterior que teníamos, ¿vale? Pues nada, simplemente si se carga la línea clavicular que tenemos en la figura, el movimiento bajista replicado me lleva a la media de 200, que son los 2.450 puntos, y si además se sigue debilitando, para los más aventureros y quieren seguir con la posición abierta bajista, 2.440, y yo a partir de ahí cerraría, porque llega a esta zona de aquí, es muy complicado que lo haga de manera consecutiva, ¿vale? A menos que le ayuden, nunca mejor dicho. Bien, bueno, pues antes de llegar al fin, calendario para que no os olvidéis. Esta semana están los non-fan payrolls el viernes, ¿vale? Nóminas no agrícolas, non-fan payrolls a las 2:30. Es un dato muy volátil, así que es probable que nos empuje mercado americano, nos empuje mercado europeo y nos empuje eurodólar, porque al fin y al cabo nos hace falta, recuerdo, lo voy a decir una vez más para que luego quede aquí grabado, nos hace falta un dato macro bueno en Estados Unidos para que nos ayude a levantar el dólar. Así que atentos a los datos macros esta semana de Estados Unidos. Un dato bueno nos ayudaría a levantar el dólar. Un dato malo ya nos tira el dólar a los máximos en el eurodólar, ¿vale? Que tenemos ahí marcados, ¿ok? Bueno, pues eso es todo. Disculpad la extensión del vídeo. Trato de dar mucho contenido y trato de ir rápido, pero ya sabéis, me enrollo bastante, ¿vale? Gracias por visualizarlo, gracias por estar ahí y sobre todo gracias a todos los que me mandáis saludos por los comentarios y que me animáis a continuar con esto porque francamente lo disfruto. Un abrazo, chao.